Hola, ¿cómo están? Yo soy yo y bienvenidos a un nuevo capítulo en este canal, en esta sección que se llama... El día de hoy vamos a estar tocando un tema que creo que me parece de suma importancia cuando vas a cambiar de realidad. Pero antes de esto quiero pedir disculpas si a lo lejos escuchan mis perros y sus jadeos, porque están del otro lado y se quieren pasar para acá, entonces... Pero yo voy a grabar, estarán de ese lado. Ahora sí, nuestro tema, ya lo dije, sí, ya lo dije, creo que sí. Entonces vamos a empezar con este video. Quiero empezar esta parte hablando sobre lo que anteriormente se creía del shifting y por qué creo que es importante. Anteriormente, o cuando se empezaba a hablar del shifting, la comunidad, por ejemplo, de ShiftTalk, que creo que es una de las comunidades que más se habla, yo casi no he visto Shifttubers en esta parte, pero sí, me encantaría, me los recomiendan en los comentarios porque me encanta ver este tipo de contenido. Pero bueno, anteriormente se hablaba del hecho de, uno, el tomar mucha agua antes de cambiar de realidad. Ok, ¿por qué creo que es importante esta parte? Porque hay muchas cosas que claramente son mitos, hay muchas cosas que claramente pues no eran como un requisito para poder cambiar de realidad. Esta parte también creo que es importante porque muchas de las cosas que no solamente se hablaban anteriormente, sino que se siguen hablando, los utilizan como limitantes para poder cambiar de realidad. ¿Ok? El hecho de es que necesitas meditar, creo que, bueno, no, ya no he visto que las personas digan que necesitan meditar, sin embargo, creo que la meditación es una parte esencial para poder controlar tu mente y entrar en ese trance de tú estar despierto, pero tu cuerpo está más bien despierto y tu mente media dormida, y en ese momento clave es cuando tú puedes cambiar de realidad. Sin embargo, claramente no es necesario, solamente es una herramienta como las muchas otras, por ejemplo, lo que son los métodos, lo que es la visualización, no solamente métodos shifting, sino también los métodos de manifestación que se utilizan, porque he visto que se habla mucho sobre, por ejemplo, los métodos de manifestación, que es el tapping, o el de la almohada, que pues hay un método, creo que estábamos hablando con una chica en un live que estaba haciendo, del método de la almohada. El método de la almohada también es un método de manifestación. Entonces, bueno, hablando, no me voy a meter mucho en estos temas, que si quieren ver en un video de cómo llegar a su realidad deseada mediante la manifestación, se los voy a dejar por acá, por si lo quieren ir a ver. Ahora, había otro de las cosas que uno creía esenciales, como el hecho de arreglar tu cuarto. Yo sinceramente me llegué a creer todas estas mentiras. Sin embargo, como dije al principio para hablar de todo esto, creo que sí realmente es importante, no importante, sino que si se daban cuenta, las personas cuando empezaban a hablar del shifting cambiaban más rápido de realidad, con estos pasos que a lo mejor eran una mentira, pero que por alguna extraña razón los ayudaba a llegar a su realidad deseada. Esto no era un limitante para ellos, esto realmente era la creencia de que si hacías esto ibas a llegar a tu realidad deseada, y muchas veces claramente no se llegaba a la semana o al mes, sino que llegábamos a los 3 meses, o porque, bueno, personalmente pude llegar a los 3 meses, o de cualquier forma el tiempo que les tomara, pero realmente llegaban, y era un proceso más agilizado, porque era algo que genuinamente creían. Y por eso voy a lo que creo que esto es realmente importante. Tú, el hecho de que le des toda tu fe a una rutina y esa rutina se haga parte de ti y que digas, esta rutina es la que me va a hacer llegar a mi realidad deseada, es porque inconscientemente crees que el hecho de hacer algo es lo que te lleva a tu realidad deseada. Y por eso es que se utilizan los métodos, es por eso métodos de shifting, es por eso que se utilizan métodos de manifestación, porque tú subconscientemente haces que esa rutina, haces que ese método, haces que ese tapping te haga sentir segura de lo que tú vas a hacer. Y eso me encanta, porque esto es la parte en la que tú realmente y genuinamente haces que el cambio de realidad ocurra, porque
crees fielmente que eso es lo que te va a llevar a tu RD cuando realmente no es el hecho de las acciones, no es el hecho de que ocupes un método, sino es el hecho de que tú genuinamente estás creyendo que lo vas a lograr. Eso es lo que ha hecho o hizo también que las personas llegaran agilizadamente a su realidad deseada, el hecho de creer y poner toda su fe en algo, o sea, y aquí está la otra parte, cuando uno va avanzando en esta etapa del shifting y hay más personas que salen a hablar del shifting y esto no está mal, ojo, no está mal, pero sí hay que saber de desinformación y de imponer ideas y creencias, etcétera, porque eso no, aquí sabemos que esto no se maneja. Yo como se los dije en los otros videos, esta parte o esta sección que he creado en este canal es para poder hablar abiertamente de lo que uno piensa, de lo que uno cree y sobre todo que todo lo hagamos como en confianza y respeto y con mucho cariño porque así hemos creado esta comunidad y así la quiero mantener. Yo creo que de verdad esta parte del shiftuber, del shifttube, no sé cómo podría decírselo, pero en YouTube creo que la comunidad es un poco más sana de lo que es en otras redes sociales. Entonces, me encanta esta parte. Decíamos, perdón, si ustedes me conocen saben que me puedo ir de un tema a otro y regresar, pero siempre regresamos al mismo punto. Y bueno, decíamos que al paso del tiempo y con las personas que van dando un poco más de información en el contenido de shifting, uno se va creando más limitantes, uno va dejando atrás creencias y poniéndose otras creencias que tal vez no sean suyas, pero que le tiene tanta confianza a otra persona que las hace suyas, ¿ok? Así que creo que esta parte es muy importante también porque vamos a hablar de otra cosa que es el hecho de formular tus propias creencias, tus propios criterios. Está bien que sigas a las personas, está bien que te informes, está bien que compartan ideas. Sin embargo, el crear tus propios criterios y tener tu propia conciencia y no seguir la de alguien más es fundamental en el shifting porque, a ver, cuando una persona llegue y te diga que esto no es real, entonces tus ideas no se van a desmoronar. No creaste cimientos que se tambaleaban, sino creaste cimientos de realmente creer en esta parte. Y si no crees, pues también está bien. O ir formulándotelo, ¿no? Y en la parte de, por ejemplo, de personas comparten que existen ciertos métodos que sí funcionan, métodos que no funcionan, los síntomas al momento de cambiar de realidad, si los síntomas no son importantes, todo eso realmente solamente son a veces ideas de las personas, o sea, son criterios propios, pero esos criterios te los tendrías que formular tú, no tendrías por qué simplemente agarrar las ideas de las demás personas o de los demás en general y quedártelas tú, no, ese no es el hecho, sino cuestiónate y realmente aprende a crear tu propio criterio, aprende a crear tus propios conocimientos y simplemente que sean tuyos. Compártelos claramente, pero que eso nadie te lo quite o que te lo puedas reformular de una mejor manera. Eso también es importante. Ahora, también quiero tocar una parte que creo también importante para prepararse o la preparación del shifting, que es el lado subconsciente. No sé si habían escuchado de la reprogramación del subconsciente, que yo realmente, personalmente creo que sí funciona, que sí es una parte fundamental, no para cambiar de realidad, o sea, no para el hecho, no que sea algo que te va a llevar a tu realidad deseada, porque ya sabemos que este es un viaje personal, ya sabemos que esto es un viaje individual, sabemos que todo esto ocurre de manera muy diferente en cada persona. Sin embargo, personalmente creo que sí es algo que te ayuda bastante porque el cambiar tu subconsciente te ayuda a que las ideas que has tenido anteriormente de esto no es real, no puedo, esto no se consigue, voy a durar mucho tiempo, etcétera, cosas que te limiten mucho en pensar y que, por ejemplo, en el momento de estar haciendo un método te lleguen esos pensamientos limitantes. El cambiar o reprogramar tu subconsciente te ayuda a que poco a poco se vayan alejando esas ideas y tengas una mayor confianza
tengas una mayor confianza en que esto existe, tengas una mayor confianza en que lo vas a lograr, en que todo va a estar bien, en que te dejes fluir, en que sueltes esta realidad y cualquier otra realidad, que vivas como más plena y que vivas como con más ligeramente en el proceso del shifting, porque como les decía anteriormente, siento que realmente ya estás como muy robóticamente actualizado en el shifting, que simplemente haces el método, sigues un método y ya, pero jamás te dejaste sentir, jamás dejaste que todo fluyera, que las emociones estuvieran ahí, tal vez por miedo, tal vez por lo que tú quieras, pero realmente no te dejas ser en el momento de cambiar de realidad, estás o sea, de verdad, cuando estén haciendo un método, plantéense si realmente están tratando de cambiar de realidad o están escuchando un método o están tan, como digámoslo, como súper duros del cuerpo tratando de ya llegar a su RD. Créanme que uno de los mejores consejos que les puedo dar al momento de estar cambiando de realidad es el hecho de dejarse ir, dejar que tu cuerpo simplemente fluya y no estar tan aferrado a cambiar de realidad, porque eso también nos pone como en la situación de estar súper tensos, esa es la palabra, estar tensos y ni siquiera disfrutar el viaje. El cambiar de realidad ni siquiera debería de ser como algo pesado para nosotros o algo que ya sea cotidiano y que digamos, ay, voy a cambiar, voy a hacer el método, pero pues quién sabe si pase, ¿no? O sea, de verdad creo que esa parte también es la que el cambiar o el reprogramar tu subconsciente te va a ayudar muchísimo, muchísimo. ¿Y cómo se reprograma tu subconsciente? A ver, ahí está la parte de los métodos de manifestación y las afirmaciones. Las afirmaciones siempre se tienen que decir de una manera consciente, porque si uno está repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, claramente no vamos a llegar a ningún lado. No sabes ni siquiera lo que estás diciendo, no te has tomado el tiempo de saber realmente qué es lo que estás diciendo. Entonces, las afirmaciones es muy importante decirlas de manera consciente, decirlas en un momento en el que sepas que tú también estás consciente, digamos, porque muchas veces, por ejemplo, los dicen en la noche y así, y es como de, pues ya tengo sueño, entonces las digo, y no estás consciente realmente de lo que estás diciendo. Entonces, tómate un tiempo, aunque sea 5 minutos, de decir algunas afirmaciones y es decir, que si ustedes saben, creo métodos para shifting en este canal, entonces me habían pedido que les compartiera las afirmaciones y les voy a dejar el link de las afirmaciones en un drive en la descripción de este video por si las quieren ir a ver, por si las quieren tomar, son completamente gratis y se las hice con mucho cariño. Ahora, también está el lado de los métodos de manifestación. Los métodos de manifestación existen método 1, 2, 3, no, existe el 1 por 1, existe el 3, 6, 9, existe el 11, el 3 por 33 y muchísimos más, igual que el tapping y todo. Lo que hacen estos métodos de manifestación son hacerte creer todo lo que repites. ¿Quieres saber qué métodos de manifestación existen? Puedes checarlo, también te lo voy a dejar por aquí. Y pues nada, los puedes ir a ver. Yo te voy a decir aquí cómo funcionan. En sí es la repetición subconsciente. Por ejemplo, hay uno que es del 3 por 33, que es por 3 días, 33 veces una afirmación. Y si no mal recuerdo, ay, no sé, pero había otro método, 7 por 77, algo así. O sea, realmente, ajá. Pero el hecho de que sean más veces, una repetición más veces por más días es porque te cuesta un poquito más el reprogramar tu subconsciente, ¿ok? Si tú sabes que eres una persona que dice, órale, va, yo voy con todo y me lo creo a la primera, entonces te recomiendo que uses el 1 por 11, que solamente es de un día, 11 afirmaciones. Pero de todas maneras, pues te dejo aquí el link para que vayas a buscar cómo funciona más o menos esta parte de la manifestación y qué métodos están. Entonces, como decía, esta parte de usar métodos de manifestación hacen que tú inconscientemente empieces a creer que las cosas van a pasar. ¿Qué cosas? Depende de lo que estés afirmando, depende de qué manifestación estés atrayendo y que claramente también pongas en acción. Pero bueno, eso es tema para otro video. ¿Qué métodos les recomiendo bastante? Yo personalmente llegué a mi RD con el método de la playlist,
que si no lo han visto, está en, bueno, se los dejo también por aquí, por cualquier cosa. Llegué también con el método Chess, llegué con el método The Void State de Valeria C, por si lo quieren ir a buscar. ¿Y qué métodos les recomiendo? Les recomiendo el método del caos, que fui yo personalmente quien lo creó. No sé si alguien más ya lo había creado, pero bueno, aquí me promociono. También les recomiendo el método Año Nuevo, que también lo creé yo. No es por nada, pero siento que es muy bueno. Y ¿cuál más podría ser? Pues los que ya les había mencionado que me hicieron llegar a mi RD. Y también, ay, los Void State creo que son maravillosos, pero realmente el que más les recomiendo es el de Valeria C, por si lo quieren ir a buscar. ¿Qué te va a hacer llegar a tu realidad deseada? Esto es personal, ya les dije todo, el shifting es un viaje individual. Sin embargo, cosas que les puedo recomendar yo es, uno, conócete a ti mismo. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta al momento de hacer shifting? A lo mejor hay algunos que no les gusten los métodos, algunos que no les guste los void state, algunos que no les guste la meditación o les guste la meditación. Todo eso es lo que te va a llevar a llegar a tu RD, porque va a ser placentero para ti, porque te vas a dejar ir, porque vas a confiar en ti y que no va a haber nada ni nadie allá afuera ni aquí adentro que te haga creer cosas diferentes. Cuando tú crees y te conoces a ti mismo, de verdad no hay fuerza allá afuera externa o aquí adentro, que a veces llegan esas ideas limitantes que puedan contigo. No hay manera. Confiar ciegamente en ti, trabajar la confianza en ti, creo que también es una de las partes más importantes en este proceso para poder cambiar tu realidad deseada. Las veces que yo he llegado a mi RD es porque de verdad no sé si se me sube súper acá el ego, si mi confianza está hasta las nubes, yo no sé. Pero esa noche yo digo, hoy voy a cambiar a mi RD, pero es una confianza ciega, o sea, de verdad, una confianza ciega. Y eso precisamente es lo que me ha hecho llegar a mi realidad deseada. Y claramente nadie nos enseña a confiar en nosotros, pero eso no significa que sea un impedimento. Ya les dije, existen cosas como por ejemplo en los métodos de manifestación o las afirmaciones que nos van a llevar a reprogramar nuestro subconsciente, y pues el proceso tal vez sea de días, tal vez de semanas, de horas, tal vez de años, no importa. Siempre vamos a poder lograr lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, porque si no fuera para nosotros, no se nos hubiera presentado la oportunidad, no se nos hubiera presentado esa idea, ni seguiría dentro de nosotros. Así que les voy a dejar con esto. Todo llega en su momento y tiempo indicado y lugar adecuado para ustedes, no para los demás. Cada tiempo es distinto y deben de reconocerlo, deben de aceptarlo y deben de seguir creyendo que en su momento, tiempo y lugar indicado van a llegar a su realidad deseada. Y sin nada más, yo me despido. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Espero verlos pronto en otro episodio de Siesta Shifting. Muchas gracias por su apoyo. Les invito a suscribirse a este canal, a darle like si les gustó, y les invito a que también compartan todo lo que piensan sobre lo que compartimos el día de hoy en los comentarios, que me encanta leerlos. Los amo mucho. Cuídense. Bye.